Comenzamos el segundo bloque de Sin Filtro con el tema SF llega a la reforma. Antes de la pausa hablábamos de, bueno, algunas debilidades que trae el proyecto, pero también del proceso que inicia en el Congreso de la República, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se va a discutir. Allí, en ese momento, saldrán temas que pueden generar cierto roce, que pueden generar ciertas controversias entre los mismos diputados o los sectores que apoyan u objetan algunos de estos artículos. ¿Cuáles crees que van a ser los puntos calientes de este proyecto? Bueno, yo ahí hablaría de dos cosas. Uno, el hecho de abrir la posibilidad de una reforma constitucional hace que puedan entrar otras cosas. Y ahí es donde uno le entra un poquito de miedo de en qué están pensando y qué es lo que van a querer meter además de reforma judicial, y si la CICIG y el MP y digamos otra clase de fuerzas, léase la embajada o quien sea, quieren meter presión para que eso no pase, a ver si van a tener la facultad de que no se dé esa parte. Y luego los puntos candentes del contenido general de la reforma, que como tú bien decías hay que ir conociendo y hay que ir discutiendo con más profundidad, son los que ya se han mencionado todos estos días. El tema del antejuicio, obviamente tienes a los mismos diputados votando en contra de algo que les favorece, ese es punto candente y eso es complicado. Seguramente van a querer, van a querer negociar, si no eliminarlo completamente, pues eliminarlo parcialmente y a lo mejor no aplicárselo a ellos mismos, sino a otra clase de líderes políticos, que eso va a ser muy interesante. Obviamente el tema del derecho constitucionario es fundamental. Y el tema de yo no diría tanto el establecimiento de una carrera judicial, porque eso se tiene que establecer posteriormente. Eso no te lo va a resolver un artículo o unos cuantos artículos constitucionales, porque en última instancia te dicen, no, sí, tiene que ser profesionalizado. Eso siempre lo dicen. Luego el diablo está en los detalles y hay que ver cómo se desarrolla sobre todo el mecanismo de entrada y ascenso que van a tener dentro de la carrera judicial. Y eso no está claro en ninguna parte, ni en la ley del organismo judicial, ni en esta reforma constitucional o en una reforma constitucional en general. Yo creo que ahí van a estar los grandes temas de discusión y a ver cómo acaba. Bueno, Daniel menciona tres: antejuicio, derecho constitucionario, carrera judicial, la implementación de la misma carrera judicial. Sobre todo la estructura de toma de decisiones del sistema judicial, que es lo que realmente ellos proponen cambiar. Con solo el antejuicio ahí tenemos una primera piedra de tropiezo. Nosotros mismos hemos tenido discusiones aquí encendidas con relación al antejuicio. Que dejaría... digamos, yo soy de la posición que el antejuicio se quite. Pero otros dicen no, que se quite a ciertas personas y a ciertas personas no, como en otros países, y otros que haya como niveles del antejuicio. Para mí el antejuicio en realidad lo tiene el juez. El juez es el que determina si hay lugar o no lugar a una causa contra un funcionario público. Ese debería ser. Pero entonces la respuesta que yo recibo es sí, pero mira los juececitos que tenemos. Pero entonces, ¿en qué momento vamos a fortalecer? Bueno, en el tema del antejuicio se ve claramente que será un tema de a quienes el privilegio aún les va a aplicar y a quienes no, y cómo los diputados que en este momento tienen ese derecho de aprobación, esa potestad, pues van a querer quedarse entre los privilegiados también. Ojo, que pasa por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, por ejemplo, el tema de derecho consuetudinario, ¿en dónde van a sonar las alarmas de disenso o de discusión en ese tema? Mira, en el Congreso ya está la ley de jurisdicción indígena. Esta ley de jurisdicción, bueno, en el Congreso hay una serie de leyes digamos, dentro del gran concepto, o dicen el tema indígena. Está, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Indígena, está la ley de lugares sagrados, está la ley de idiomas, está la ley de jurisdicción indígena, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene aún la de ordenamiento territorial, entra a jugar dentro del tema, dentro del campo de que serían las leyes indígenas. Y además tenemos del 65 al 70, 66 a 70 dentro de la Constitución, que dice que tiene que haber una ley para desarrollar esa sección de la Constitución. El problema con el derecho consuetudinario o derecho paralelo, como quiera, es que el reconocimiento pone en un juego muy interesante al mismo MP, al sistema de justicia, al sistema de jueces y todo eso, porque tenemos dos tradiciones legales en competencia. Tenemos la tradición, digamos, ancestral, que es de base oral, que tiene otros parámetros
versus la tradición romana, que es escrita y es prescriptiva. Esta es de resarcimiento, esto es punible, esto es de castigo. Entonces, cuando pones los dos, ¿cómo va a caber uno dentro del otro? El reconocimiento solo, y yo creo que entra también a temas de tierra, a temas de mojones, entra a temas de ojos de agua, entra a temas de subsuelo, de suelo. O sea, no es solamente derecho indígena. Hay muchos otros temas que, como dice Daniel, no sé cómo los van a casar en ese proceso. Y sobre todo, eso es un proceso posterior, ¿eh? Yo veo que esa parte de la reforma pasa sin mayor problema, en el sentido de que genera un paraguas que reconoce más formalmente al derecho indígena, sobre todo, al derecho constitucional en general. Sí. Es como, por ejemplo, cuando ratificaron el 169, que de hecho... pero el desarrollo legal de eso ha quedado pendiente. Pero ¿sabes por qué se ha convertido en un lío? El 169. Ese es el punto. Lo que se está discutiendo aquí, que a mí me parece una idea extraordinaria, fantástica, es que podamos precisamente, en una tradición que no es escrita, y que se puede dar cierto grado de problemas a la hora de aplicarlo, podemos hacerlo, formalizarlo e integrarlo y coordinarlo con el sistema existente. Es una fantástica oportunidad para darle un espacio, y eso es una cosa que tienen todos los países, a un derecho constitucional. Pero yo te voy a poner un ejemplo. En el convenio 169, por ejemplo, está muy claro que para indígenas no hay cárcel. Todos los indígenas podrían ahorita... Ojo que lo tenemos ratificado, ojo que ya normativa dentro de Guatemala el convenio 169 de la OIT. Ahí dice claramente que para los indígenas no hay cárcel, que se buscará otras formas que sean de resarcimiento y que sean de castigo. ¿Por qué no aplicamos eso en Guatemala y por qué hay indígenas en la cárcel? Pero ese es el punto, es para qué delitos, para qué acciones. Ahí es donde yo vuelvo a decir... ¿El convenio no lo dice? El diálogo, claro, porque el convenio no lo desarrolla, porque el convenio es un paraguas. Por eso necesitamos una ley que desarrolle todos estos temas. Y entre esos problemas, porque no se ha desarrollado esa parte. Claro, para mí ese es el problema. Es que estamos hablando de un derecho que ya existe. Estamos hablando de una realidad fáctica. No es algo que donde no yo me he llega el inventado y ahí existe. Y me lo he salgado de la nada. Esto es algo que ya existe y tiene que ser en la ley de formalizado. Indígena, por ejemplo, prevé que, digamos, si hay un asesinato, por ejemplo, en una aldea o en un caserío, o en un paraje, en un municipio, y hay una sociedad, digamos que sean los alcaldes de Sololá o de Chichicastenango. Una autoridad ancestral. Una autoridad ancestral local. El MP llega a hacer una investigación y la ley de jurisdicción indígena, que ya es una propuesta, pero no ha sido discutida, es propuesta. Sí, dice que no puede entrar el MP, ni la policía, ni nada, si no es con permiso de los ancianos. Es que ahí es donde hacer la investigación. Ahí es donde está el tema. Si esto se puede hacer muy mal o se puede hacer muy bien. O sea, puede ser una auténtica tragedia o puede ser algo que de verdad le dé su espacio a un derecho que ya existe. Sí, pero en derecho... Sí, claro, si lo vamos a vincular con estructuras que no sabemos cómo se generan, que simplemente lo llamamos líderes ancestrales sin que esté escrito de qué estamos hablando. Los amapoleros, ellos dicen que son estructuras ancestrales. Ya, pero la echar a la policía y la posibilidad que te da en la formalización es que sí quede por escrito cómo es que se eligen esas autoridades. Pero ese derecho no es escrito, ese es el punto. Bueno, pero es que esta es la oportunidad de hacerlo escrito. Ese es el Al punto. momento del reconocimiento. Pero escrito ya le quitaste su naturaleza oral. No, bueno, le quitas la naturaleza oral para convertirlo en un derecho constitucionario que a partir de ahora... Derecho romano. No derecho romano, le da su espacio para que pueda de alguna manera seguir funcionando en una serie de funciones. Y lo vinculas en última instancia, y eso es muy importante, con la estructura legal. Lo puedes hacer, existen modelos que lo hacen. Me voy más por el derecho consuetudinario, yo soy más, no sé, admiro más el derecho consuetudinario por el nivel de resarcimiento, por muchas cosas. Y que funciona en muchas cosas con también. El derecho romano. Pero cómo, mi punto no es que me gusta y que no me gusta, mi punto es cómo casamos. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Por ejemplo, en propiedad, en la ley de lugares sagrados, dice que si vos sos indígena y vas en un lugar y de repente te empiezan unas vibraciones cósmicas, que ese lugar es tuyo, lo puedes reclamar como tuyo. Y estás hablando de una propuesta escrita. Escrita, sí. Esas propuestas escritas son las... con vibraciones cósmicas, eso está en la ley de lugares sagrados. Y eso es lo que sería una tragedia que pase, porque eso sí está abierta la veda para que haya todo tipo de discrecionalidades. No, y por qué el MP tiene que pedir permiso para todo, para hacer una investigación, sí.
ahí Esas es son las donde propuestas empezamos que hay que nosotros. analizar. Ni una cosa ni la otra. ¿Cuáles servirían para integrar sistemas y cuáles serían simplemente Por para eso separar hay y que obstaculizar pensar la en justicia? términos del modelo. Bueno, vamos al segundo corte, ya me regañó producción. Ya lo sabe, SF llega a la reforma, la etiqueta. Las vibraciones cósmicas de producción nos dice que vamos a la segunda pausa. Regresamos.